Hola, bienvenidos a nuestra exposición Tratado de Libre Comercio Perú con China. Los integrantes del equipo que ejecutamos esta exposición somos María Fernanda Luna Rugel, Diego Enrique Garro Trejo y quien les habla, Julio Fernando Silva Medina. Conformamos el grupo número 1 y nuestra bibliografía fue extraída de el Manual del Régimen de Origen, Tratado de Libre Comercio Perú-China, publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lima, noviembre del año 2017. Empezaremos con la línea del tiempo, el cual empezaremos con los antecedentes. El 18 de noviembre de 2006, en el marco de la Semana de Líderes de la APEC, la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Mercedes Arauz, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Comercio de la República Popular China, Bo Xilai, en Hanoi, Vietnam, y propuso formalmente la negociación de un acuerdo comercial entre ambos países. Para febrero de 2017, seguidamente, ambos ministros acordaron la realización de un estudio conjunto de factibilidad como un paso previo a la negociación de un tratado de libre comercio, a fin de analizar las tendencias recientes del comercio bilateral y las inversiones, identificar posibles barreras que afecten al comercio actual de bienes y servicios. Posteriormente, este estudio de conjunto de factibilidad culminó satisfactoriamente. Los presidentes de ambos países anunciaron el lanzamiento oficial de las negociaciones comerciales entre Perú y China, y este anuncio fue formalizado por los ministros de comercio de ambos países en agosto de 2007. Ahora, seguida con esta línea del tiempo, entramos a lo que son las negociaciones. Para noviembre de 2017, funcionarios oficiales de ambos países se reunieron en Beijing, China, con la finalidad de abordar los asuntos generales relacionados a la negociación comercial. A continuación, las negociaciones para dicho acuerdo se iniciaron en enero de 2008, lográndose finalizar después de 6 rondas de negociación según este cronograma. La primera ronda, del 20 al 23 de enero del 2008, con sede en Lima; la siguiente, del 3 al 7 de marzo del 2008, con sede en Beijing; la siguiente ronda, también en Beijing, del 12 al 16 de mayo; del 28 de junio al 3 de julio y del 25 de agosto al 30 de agosto fueron realizadas en Lima, y la última negociación fue el 13 y el 21 de octubre del 2008 con sede en Beijing, China. Para el 28 de abril de 2009, la entonces ministra de Comercio y Turismo del Perú, Mercedes Arauz, y el viceministro de Comercio de China, Ji Xiaozun, suscribieron el Tratado de Libre Comercio en la ciudad de Beijing. Dicho acuerdo entró en vigencia el 1 de marzo del año 2010. Ahora, siguiendo con el siguiente paso de esta línea del tiempo, vamos a empezar con la administración del Tratado de Libre Comercio. Para las fechas 25 y 26 de julio del 2012, la delegación china y la delegación peruana sostuvieron la primera reunión de la Comisión del Libre Comercio del TLC en Lima. Para estas reuniones, se permitió que ambos países debatan conjuntamente el desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales y la correcta implementación del TLC, intercambiando información, experiencias y soluciones de dificultades encontradas en diversas áreas, tanto de comercio como de inversión. Ahora, vamos a seguir con la optimización del TLC. Para noviembre del año 2016, los ministros de comercio de ambos países decidieron evaluar o poner a cabo una evaluación conjunta para una optimización del TLC Perú-China. Los países acordaron que una forma de maximizar los beneficios del acuerdo era a través de la actualización de ciertas disposiciones del TLC e implementación de nuevas adquisiciones que permitan una mayor integración comercial. Siguiendo con la optimización del TLC Perú-China, para finalizar esta línea del tiempo en lo que sería tiempos actuales, vamos a estar con fecha 17 de noviembre de 2018. Para esta fecha, en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, en el marco de la cumbre de líderes de la APEC, ambos ministros acuerdan iniciar negociaciones a través de la suscripción del Memorándum de Entendimiento sobre el inicio de las negociaciones para la optimización del Tratado de Libre Comercio China-Perú. En el siguiente cronograma, los capítulos abarcados en la optimización del TLC de Perú-China son reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación de comercio, comercio de servicios, inversión y propiedad intelectual, así como mismo se acordó incluir nuevos capítulos como política de competencia y comercio electrónico. Dichos capítulos fueron debatidos y negociados en 4 rondas detalladas en el esquema mostrado. Les vamos a hablar hoy acerca del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. En este caso vamos a definir, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China.
que más que nada es el acuerdo a través del cual se establece un área de libre comercio entre ambos países, en donde se otorgan preferencias arancelarias a mercancías que cumplan con el régimen de origen. El Tratado de Libre Comercio, o TLC por sus siglas, fue suscrito entre Perú y la República Popular China el 28 de abril del 2009 y está vigente desde el 1 de marzo del 2010. Ahora, ¿qué es una preferencia arancelaria? En este caso consiste en la eliminación o ya sea la reducción del arancel, que es el impuesto a las importaciones, que debe de pagar una mercancía al ingresar a un país. Y bueno, ¿cómo funciona el Tratado de Libre Comercio? Son 4 pasos. El primero vendría a ser la producción de la mercancía, el cual hay que tener en cuenta lo señalado, ¿no?, en el régimen de origen del TLC Perú-China. Como paso 2 sería la certificación de origen. Como paso 3, el envío de la mercancía, también cumpliendo con lo establecido en las disposiciones de transporte directo. Y por último, la aplicación de la preferencia, ¿no?, de cumplirse con las condiciones establecidas en el TLC. En este caso, ¿cómo se determina que una mercancía es originaria? Para evaluar si una mercancía es originaria, es necesario conocer 3 puntos importantes: su proceso productivo, su clasificación arancelaria y por último su valor y el valor de los materiales no originarios. Bueno, para entrar más a fondo y puedan entender mejor el Tratado de Libre Comercio, hablaremos un poco de los conceptos generales, ¿no?, conceptos básicos, como qué son las reglas de origen. En este caso son un conjunto de criterios o requisitos que debe de cumplir una mercancía para ser considerada originaria, y el principal objetivo es garantizar que las mercancías originarias de China o de Perú se beneficien de las preferencias arancelarias acordadas. En este caso, bueno, también qué condiciones se debe de cumplir una mercancía para la eliminación o rebaja arancelaria. En este caso, la mercancía debe cumplir con los requisitos son 3. La negociación, que vendría a ser estar comprendida en las listas de desgraviación arancelaria de Perú o China. 2 sería el origen, que como se mencionó antes, sería cumplir con la regla de origen que le corresponde. El último, tercero, sería el transporte directo, que es ser transportado directamente de Perú a China o viceversa. Por último, ¿cuándo una mercancía es originaria? Pues cuando cumple con la regla de origen que le corresponde en el marco del TLC Perú-China y con las disposiciones aplicables del capítulo de reglas y procedimiento de origen. Bueno, a continuación mi compañero les va a hablar acerca de los criterios de origen. Gracias. Bueno, empezamos hablando sobre los criterios de origen. Para esto necesitamos entender qué es una mercadería originaria. En sí, una mercadería originaria es aquella que cumplen algunos de los siguientes criterios. Bueno, uno de los criterios que se va a cumplir es que la mercadería sea totalmente obtenida, es decir, que procede de los reinos animales o vegetales. En este caso nosotros exportamos uvas a China. Esta uva va a ser sembrada, cultivada y cosechada en el Perú. También tenemos que una mercadería producida exclusivamente a partir de materiales originarios. ¿Qué originario tenemos en el Perú? Un material originario en el Perú es el algodón. Entonces nosotros exportamos a China lo que van a ser hilados de algodón. Algodón neto, hilados de algodón, para que allá se puedan producir producto textil como polo, pantalones y todo aquello que tenga el rubro textil. También tenemos la mercancía producida de materiales no originarios. En este caso van a ser un material que sea de China o Perú, que tenga un componente que sea de otro país, que sea al solamente ser uno de un solo país, ya va a ser una mercancía producida de materiales no originarios. Como por ejemplo van a ser los baldes de plástico que son fabricados en Perú, pero que van a tener polimetano alemán. Solamente ese elemento hace que pertenezca a este criterio. ¿Qué son los documentos? La certificación de origen. ¿Cómo se obtiene? Bueno, en este caso se obtiene la certificación de origen a través de un componente de origen, que es la BUCE. Y antes de solicitar la emisión de este certificado, la exportación deberá tener aprobada una declaración jurada. Entonces, vayamos a los pasos.
solicitar la calificación de declaración jurada de origen, que es muy importante, que va a ser a través de componentes de origen de la BUCE, que es una entidad autoritaria por el MINCETUR. También tenemos ingresar a dicho sistema información relacionada con la cantidad de valor y clasificación arancelaria. Como otro paso también tenemos adjuntar dicho archivo PDF con el programa de flujo de procesos de productivos. Como cuarto paso tenemos que la entidad autoritaria evalúa la información emitida y verifica si se cumplen con todas las normas. Y como último paso vamos a tener que si la entidad autoritaria califica al mercado como originario, se procede a registrar la declaración jurada de la BUCE. Y bueno, eso sería todo. Hola, ahora vamos a hablar acerca de los documentos de soporte. ¿Qué son estos documentos? Son los documentos que sirven para probar que una mercancía cumple con el régimen establecido en el Tratado de Libre Comercio Perú-China. Este documento consta de 4 partes. El primero son que esta documentación puede incluir, pero no está limitado a, copias de órdenes de compra, certificación de origen, factura comercial, declaración jurada de origen de la mercancía, copia de declaración aduanera de exportación y la copia del documento de transporte, que puede ser como embarque, carta de porte aéreo o portuario, etc. También tenemos la evidencia directa de los procesos efectuados por el exportador o productor para obtener estas mercancías referidas. Después tenemos los documentos relacionados a los materiales, como el listado de materiales utilizados en producción de esta mercancía exportada, órdenes de compra, comprobantes de venta. En el caso de materiales que son originarios, la documentación que acredite el origen de cada uno de ellos, y también la declaración aduanera de mercancías, si es que en todo caso corresponde. Y por último, la documentación que pruebe el proceso productivo. Forma parte de las copias de órdenes de producción, ficha técnica, descripción detallada del proceso productivo. Tenemos las copias de registro de trazabilidad del proceso productivo y el certificado de origen en caso sea subcontratado a terceros. Por último, tenemos la verificación de origen. ¿Qué es la verificación de origen? ¿O cuál es la finalidad de esta verificación de origen? Es comprobar la autenticidad del certificado de origen, el carácter originario de las mercancías y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos. ¿Cómo se inicia una verificación de origen? Bueno, pues según el MINCETUR se podrá dar inicio a una verificación de origen por 4 causales. Una, a solicitud de la autoridad aduanera, que en estos casos esta autoridad en el que va a exigir una garantía por el monto de los tributos a pagar relacionados por dicha importación o el pago conforme a la Ley General de Aduanas. Después tenemos por oficio, a solicitud de los productores nacionales, que es cuando se encuentre que existen indicios suficientes que ameriten el inicio de una verificación de origen. Y por último, la cuarta, cuando lo solicite la autoridad competente del país de destino de exportación. Después, tenemos que los medios para el inicio de una verificación de origen. Tenemos la solicitud escrita de información al importador, la solicitud escrita de información al exportador o productor de la mercancía a través de la autoridad competente de la parte exportadora, y solicitud a la autoridad competente de la parte exportadora que preste asistencia en la verificación de una mercancía.